Vamos a dar inicio en aras de las personas que están puntualmente acá. Muchísimas gracias nuevamente por su conexión. Bueno, hoy tenemos, ya varios conocen a Luis Manuel Ramírez, nuestro aliado facilitador, él se encuentra en Colombia, en Bogotá. Luis es líder en implementación de proyectos de alto impacto, logros y retorno de la inversión en empresas del rubro manufacturero, bancario, retail, logística, salud, aplicando la gestión de proyectos basados en el accountability. Tiene una amplia experiencia, además de tener, es autor de varios libros que ha escrito, muy bueno por cierto. Y bueno, nada, tiene una, además de tener la empresa Natior Consulting, es su empresa a nivel latinoamericano. Así que adelante, Luis. Vamos a aprovechar este tiempo y lo máximo en esta hora que vamos a tener contigo. Luis, tienes el micrófono apagado. Aló, aló, ¿me Ahora escuchan? sí, ahora sí. Ok, magnífico. Bueno, espero que se encuentren muy bien todos, que podamos pasar una hora bastante interactiva en cuanto al tema de Agile y Roy. Bienvenidos a esta sesión. Para mí ha sido vamos a decir, una gran área de aprendizaje el hecho en la medida que yo he estado viendo los acontecimientos en proyectos, sobre todo proyectos de energía, proyectos de construcción, proyectos que tienen que ver con manufactura en varios sectores. Siempre me he topado con los líderes de estos proyectos y en muy pocas ocasiones he podido observar y escuchar que las personas sienten satisfacción por los proyectos. Siempre hay un tema de costos, siempre hay un tema de tiempos, siempre hay un tema relacionado es decir, con el cambio en las especificaciones. Y me topé con esta sesión y me puse a ver, bueno, ¿por qué los proyectos que ahora quieren hacerlos mucho más rápido? Que eso implica un cambio en la manera, porque muchas veces los proyectos los hacemos con los enfoques tradicionales, con el enfoque PERT, con el enfoque, vamos a decir, de hacerlos todos con una conceptualización clara, y después vamos viendo que los proyectos van cambiando. Entonces, me tomé la tarea de poder integrar ambos enfoques, tanto el de la Agile como el de ROI, de retorno a inversión, y ver cómo ROI puede aprender de Agile y cómo Agile puede aprender de ROI, para buscar la forma de que los proyectos puedan ser más exitosos. Entonces, voy a hacer esta sesión, voy a hablar por aproximadamente unos 30, 40 minutos, algo así, y después voy a dar pautas a preguntas y respuestas para que ustedes puedan de alguna manera interactuar conmigo y hacerme preguntas que tengan que ver con sus proyectos. Me imagino que algunos de ustedes quizás pues tienen relación con proyectos, están liderando proyectos o quieren conocer algo de la metodología. Entonces, siguiendo eso, hay un contexto ahorita en las organizaciones muy cambiante y dinámico con el cliente. A mí a veces siento de que nosotros como líderes perdemos esa sensibilidad ante el cliente. Primero perdemos la sensibilidad ante el cliente y después perdemos la sensibilidad ante el equipo que trabaja hacia el cliente. Así que perdemos dos sensibilidades. Entonces, cada vez más, pues hay muchas cosas que pasan en esa interacción que hacen que cada vez más se separe esa distancia con el cliente. Y no solamente que se separa, sino que el que nos da el feedback es el cliente y después nosotros vamos al equipo y después el equipo tampoco responde. Entonces tenemos, aquellos que lideran proyectos, tenemos esas dos dimensiones que tenemos que ver qué hacer. Y por ende también, pues tenemos que ver cómo adaptar nuestros equipos de trabajo para que esos equipos sean más consistentes y más contundentes hacia el cliente. Bien. Y por ende, chequear aquí el tema de cómo hacer para que ese cliente vea mayor velocidad en la manera como nosotros estamos ejecutando los proyectos. Aquí hay un principio importante que yo siempre lo digo en mis trabajos que tengo con las empresas, es que la velocidad de la ejecución de los proyectos está íntimamente relacionada con la intensidad de las restricciones, donde muchas veces nosotros como líderes no identificamos claramente esas restricciones que existen
Y al no aceptar o al no reconocer esas restricciones, hace que la velocidad de nuestros proyectos pues sean lenta. Y por ende pues perdemos tiempo, el cliente se siente insatisfecho y a veces perdemos algunas cláusulas que hacen que tengamos que, bueno, realmente pagar más por esos proyectos. Entonces, es importante ver la velocidad de la ejecución. Ahora, ¿cómo medimos esa velocidad? Vamos a hablar de eso. Por ende, también una de las cosas que vi en ROI, retorno a inversión, es que el retorno a inversión, el enfoque de retorno a inversión te da indicadores importantes que pueden hasta auditar los proyectos ágiles. Es decir, ¿cómo sé yo que el proyecto está haciendo? Claro, la misma metodología que ya vamos a hacer, el concepto, agilidad me da ciertos indicadores de ejecución, pero ¿cómo yo tengo un ente, un enfoque que me ayude realmente a asegurar que esa velocidad es así o no? Entonces, hay que medir impactos. Hay que tener claridad de esos indicadores y hay que medir impactos y los costos, ¿no? Entonces, teniendo esto claro, yo digo que estas son cosas que están ocurriendo cada vez más en los proyectos. Y fíjense que me tomé a la tarea de darles a ustedes ciertas estadísticas de algunos proyectos. Claro, hay cosas que yo, vamos a decir, mis contactos que tengo con personas de proyectos siempre me dicen, pero déjenme decirles que hay un porcentaje, y esto fue pues de una revista importante que habla sobre los proyectos ágiles, ¿verdad? Que el 39% de los proyectos son exitosos, ¿sí? Pero también de ese porcentaje de proyectos, hay 18% de los proyectos son cancelados, es decir, no continúan. Y 43% de los proyectos son parcialmente exitosos, en lo que es el tiempo, en lo que es el costo y en lo que es el alcance. Bien, entonces puede ser exitoso en cuanto a tiempo, pero el costo fue muy alto y el alcance varió. Entonces, esto lo que nos hace ver a nosotros, y otra estadística, es que de los proyectos, 36% de los requerimientos de los proyectos constantemente están cambiando. Esto nos hace ver a nosotros que hay un tema importante con el gerenciamiento de los proyectos, donde básicamente lo que estamos haciendo aquí es que la funcionalidad, si el beneficio, la utilidad de los proyectos, cada vez más pues se desvirtúa. Hay muchos cambios que están ocurriendo. Los líderes no saben exactamente qué están pasando con sus equipos de trabajo y con sus clientes. Y fíjense que y esta data para mí es más crítico. El 1.1 quinto, un quinto de la funcionalidad de los proyectos es usado frecuentemente y el 2/3 de la utilidad no es usado nunca. Es decir, es como que si usted hace un proyecto, de repente un proyecto, lo que sea, un carro, un proyecto X, y de lo que usted hace, nada más un quinto de la funcionalidad es lo que se utiliza. Entonces, ¿dónde estuvo realmente esa, esa clarificación de lo que el cliente necesitaba? Entonces, me llama mucho la atención que estos datos, pues, realmente nos hacen ver que hay que hacer algo para que los proyectos sean rápidos, pero a la vez que generen retorno a inversión. Porque con esta estadística que está aquí, pues lo que estamos viendo es que eso no es así. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día? Vamos a hablar con el concepto como tal. ¿Qué significa agilidad? ¿Qué es lo que significa agilidad y qué es lo que significa retorno a inversión? Para entonces, aquí lo que voy a explicar es, primero voy al concepto, voy a explicar los principios, voy a hablar un flujograma muy general hablando de esos conceptos y principios y voy a dar unas orientaciones finales sobre aspectos en función a mi experiencia que me dan a ver a mí, me dan mayor claridad de cómo puedo integrar estas metodologías y que de paso, al integrarlas, puedo generar mayor probabilidad de que los proyectos sean exitosos. Eh, Agilidad no es más que una manera, yo digo que son principios y valores, ¿verdad? Que realmente está basado en una dinámica diferente hacia el cliente. Bien. Y lo que se quiere aquí, que con esta dinámica haya hábitos, cuando digo hábitos, son acciones consistentes hacia el cliente y hacia el equipo. Es decir, el equipo es el que desarrolla los avances hacia el cliente y en ese sentido yo tengo que ser como líder, tengo que cambiar para que esos hábitos sean lo más contundentes posibles y además tengo que tener hábitos hacia el cliente. La agilidad implica que yo debo entregar subproductos al cliente de manera incremental, ¿ok? Y de paso yo tengo que estar constantemente eliminando restricciones para que esas restricciones no impacten en el tiempo, ni en la calidad, ni en el costo del proyecto. Entonces, estamos hablando de una nueva manera de ver al cliente, con hábitos diferenciadores hacia el cliente y hacia el equipo, eliminando constantemente las restricciones y haciendo pues que el cliente pueda ir opinando constantemente sobre lo que va viendo sobre el producto. Eso es básicamente ser ágil. Usted puede tener un cliente interno o puede tener un cliente externo.
El punto es que si usted tiene una interacción grande o alta o frecuente con un cliente interno, bueno, este principio de agilidad le presta muy bien. Ahora, ¿cómo sé yo que estas iniciativas o estos proyectos son importantes? Veamos la definición de retorno de inversión. Busca medir el impacto de una intervención de un proyecto a través de indicadores claramente definidos. Y los indicadores van desde la percepción del proyecto, es decir, me gusta cómo está avanzando el proyecto, hasta el aprendizaje que se genera del proyecto, porque cada proyecto implica cambio en roles, cambios en sistemas, cambios en tecnologías. Entonces, hay un proceso de aprendizaje que es importante también tomar en cuenta y que es importante medir. Ojo, después que el proyecto está en ejecución, cómo realmente el proyecto están trabajando los equipos de trabajo, cómo es esa entrega hacia el cliente en cuanto a esos subentregables. Es decir, cuál es la opinión del cliente en cuanto a esas retroalimentaciones que está dando, cómo el equipo está siendo efectivo ante esa situación. Y entonces aquí mido ejecución, mido el impacto y el impacto lo mido más que todo por la rapidez en que va el proyecto, la calidad en cuanto a las especificaciones, el tiempo, ¿ok? Y la satisfacción al cliente. Si yo veo que eso es importante, entonces yo puedo ver realmente el que proyecto, la relación costo-beneficio de la implantación del proyecto con la utilidad y el beneficio final del proyecto es positiva. Y por ende tiene otros valores que son intangibles. Entonces, teniendo estos conceptos aquí, vamos entonces a hablarles a ustedes cuáles son los principios que podemos nosotros trabajar con Agile, con agilismo, y de paso también vamos entonces a involucrar lo que significa el retorno a la inversión. Vamos a hablar primero de lo que son los principios ágiles. Primero, el primer punto que es importante es, y aquí me detengo, es ver la parte de la satisfacción al cliente. Muchas veces nosotros no clarificamos realmente las expectativas del cliente. Es decir, ¿cuáles son las características y beneficios que quiere el cliente? Es decir, no solamente las características y beneficios, sino cuáles son las especificaciones en las fases del proyecto que el cliente quiere. Estas especificaciones no solamente es decir, bueno, el cliente está contento, no. Cuando yo hago un proyecto, yo tengo que visualizar con el cliente realmente ese listado de especificaciones de características y beneficios que quiere el producto y poder realmente acordar con él. Seguidamente, hay un paso importante que esta satisfacción del cliente hace que nosotros tengamos que hacer ajustes al plan. ¿Por qué? Cada vez que tú vas a hacer algo en Agile básicamente, sobre todo en las metodologías que son de Scrum, tú entras por lo que llamamos sprints, que son, vamos a decir, son tiempos finitos donde tú entregas algo al cliente. Puede ser una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, donde tú entregas algo. Entonces tú tienes que hacer ajustes a tu plan en función a todas esas especificaciones que el cliente quería y tomas una parte de ellas y empiezas a hacer los ajustes para poder entregar al cliente, ¿no? El producto funcional, el producto en Agile es un producto funcional. Es decir, si yo entrego algo al cliente, por lo general ese cliente es como que si tú estás, no sé, invirtiendo en un edificio. Muchas veces las personas, ok, pues yo puedo estar haciendo, yo me voy a mudar a un apartamento, pero el apartamento, el edificio completo no tiene no todas las cosas a la vez. Pero sí el apartamento es funcional porque yo me puedo mudar cuando el apartamento o toda la residencia tenga un 60% de avance. Entonces, lo que llamamos funcional es que siempre en estos proyectos ágiles tenemos que pensar nosotros en que sea funcional en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque el cliente está invirtiendo y el cliente lo que quiere es ver un retorno rápido. Entonces, tenemos que buscar la manera de que nuestro producto que vamos avanzando con el cliente sea lo más funcional posible en el corto plazo. ¿Bien? Y entonces el equipo debe trabajar en conjunto para lograr esa funcionalidad y tiene que tener un seguimiento diario. Aquí hay un tema importante porque muchas veces las personas dicen que no, yo puedo trabajar en el proyecto tal hora y el otro puede trabajar en tal tiempo. Hay que buscar la manera de, cuando tengas proyectos, de congeniar, que las personas que tienen esos roles trabajando en el proyecto puedan interactuar en momentos donde puedan realmente sincronizar, puedan clarificar, puedan discutir sus dudas, para que haya un seguimiento diario y que no sea algo que cada quien vaya por su lado. Entonces, es importante ese seguimiento diario, pero trabajar en conjunto. ¿Bien? Claridad del rol. Cada miembro del equipo en un proyecto específico tiene un rol y ese líder tiene que especificar realmente cuál es tu rol ante eso, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son los roles que pueden establecerse en los proyectos ágiles y medir sobre todo la efectividad en la comunicación.
Cuando yo mido la efectividad de la comunicación es cuando yo tengo con mis reuniones diarias, pude resolver problemas para que el equipo avance. Si yo puedo resolver esos problemas o el mismo equipo se soluciona sus problemas, yo puedo decir que la comunicación realmente fue efectiva. Entonces, es vital lograr eso, ¿no? Y el producto, lo que se va diseñando como producto es la medida. Es decir, la medida que yo voy entregando algo, que es un, no sé, un vaso o lo que sea, lo que voy entregando, en la medida que yo voy avanzando, el producto mismo es la medida de mi indicador, en lo que yo voy haciendo. Y por eso es importante que estos productos tengan sostenibilidad en el tiempo. Es decir, que el producto tenga una característica de beneficio que sea importante revisar para que la excelencia técnica del mismo haga y promueva esa sostenibilidad, ¿no? Por ende, también tiene que haber unos equipos altamente autogestionados, organizados, que tengan madurez y hacer los análisis oportunos y que cada reunión que ustedes tengan puedan tomar decisiones. Básicamente esto es lo que yo busco hablar sobre agilidad y por ende también qué son aquellas restricciones en los proyectos ágiles que hacen que los proyectos no se logren ni a tiempo, ni en el costo requerido, ni con la satisfacción del cliente que requiere. Entonces, fíjense estas limitaciones que vemos aquí. Y estas son limitaciones que en mi experiencia y en los indicadores que puse en las primeras láminas están referidos. ¿A qué se refiere el por qué los proyectos no son exitosos? Y ahí es donde vamos a entrar en el tema de ROI. Primero, no hay claridad del resultado. Y esto es en el comienzo, cuando tengo la interacción con el cliente y realmente me doy cuenta que el cliente y la interacción conmigo como líder del proyecto no fue muy clara. Entonces, al no ser claro, no hay claridad en el resultado y por ende lo que yo transmito a los equipos no es lo que debe ser. Entonces, ahí se va generando realmente un trabajo improductivo porque se generan pérdidas de tiempo y se generan retrabajos, ¿ok? Porque no hubo claridad. Entonces, empieza a haber un desbalance en el trabajo porque las personas tienen que repetir cosas y empieza a generarse cierto cansancio, cierta fatiga, cierto burnout. Y al tener ese desbalance, pues la gerencia tiene que hacer cosas que no debería estar haciendo. Entonces, un rol que es un líder del proyecto tiene que empezar a hacer cosas porque hay desbalance en los equipos, no hubo claridad en los resultados. Y esto es secuencial. Hay microgerencias y por ende como existen microgerencias y hay funciones que se interactúan las unas a las otras, estas funciones trabajan como islas. Muchas veces no se comunican entre sí y empiezan a haber cosas críticas en los proyectos, entonces empiezan a culpar los unos a los otros y por ende el equipo pierde su capacidad y hay un desbalance, pues, vida-trabajo. La gente trabaja más de la cuenta, eh, se desgasta, muchas veces busca irse a otro tipo de trabajo, falla también los sistemas, porque muchas veces han fallado los sistemas de informática o todos los sistemas que tienen que ver con los proyectos, y por ende también hay factores externos que implican cambios, que no nos damos cuenta. Yo muchas veces lo que le digo a las gerencias cuando están trabajando proyectos es que hagan una matriz de impacto y frecuencia con estos elementos, y en ese impacto y frecuencia los multiplican, ¿verdad? Para que vean cuál es la intensidad mayor de todos estos elementos y que describan, bueno, si es claridad de resultado, ¿qué es lo que es claridad de resultado? Lo describan tal cual. Entonces, voy a tener un número, porque en los temas de Agile siempre trabajan, siempre se busca poner números en cada uno de estos elementos para poder de alguna manera ver cuál es la intensidad mayor que está ocurriendo. Y por ende yo tengo que determinar las causas, ¿verdad? Cuándo se origina, cómo repercute, qué hacer diferente. Entonces, aquí lo que les estoy diciendo a ustedes es que todo proyecto que tiene que ser ágil, tiene que empezar identificando cuáles son las posibles restricciones que ocurren. Y si usted está comenzando el proyecto, es pensar a futuro. En mi próximo hito, ¿qué restricciones puedo tener sobre todas estas cosas? Y tener planes realmente de recuperación para poder de alguna manera hacer que estas restricciones sean lo menor posible. Y son fáciles de determinar. Aquí son varias, pueden haber otras, pero es importante que los roles, aquí hablamos de los roles, por ejemplo, el rol de Product Owner, que es el dueño del producto, es que constantemente está interactuando con el cliente. ¿Ok? Y sobre todo es una persona que es el patrocinador del proyecto, que habla con el líder importante de la otra organización o un cliente en específico. El Scrum Master es el que dirige los equipos o el que es el coach de los equipos. Y los desarrolladores son los que desarrollan el producto. Entonces, es importante que en cada proyecto podamos nosotros definir claramente estos tres roles, porque
teniendo esa definición de los 3 roles, cada uno de ellos genera claridad, no solamente del rol, sino va dando claridad sobre el resultado que se espera en función a cada uno de esos roles. Entonces, una de las cosas que invito a ustedes, señores, es revisar las restricciones que tienen sus proyectos. Si tienen un proyecto actual, revisen estas restricciones. Vean cuál es la frecuencia. Si ponen del 1 al 5, 5 más frecuente, 1 menos frecuente. Si es impacto, 5 más impacto, 1 menos impacto. Y el valor mayor es 25. 5 por 5, 25. Entonces, ahí van a darse cuenta realmente qué es lo que está haciendo mayor restricción en sus proyectos para poder minimizarlos, reducirles esa restricción y poder ayudarse a que de alguna manera puedan ustedes hacer más ágiles. Estos son los enfoques muy prácticos que yo doy. Ahora bien, vamos aquí a trabajar un poco en cuanto a lo que es Scrum y retorno a la inversión. Vean este flujograma que preparé especialmente para ustedes. Cuando yo empiezo un proyecto, yo lo primero que tengo que hacer como un artefacto clave de Scrum es lo que llamo yo el Product Backlog. Vamos a decir, el backlog del producto es donde están todas las especificaciones del cliente. Todas las especificaciones del cliente están en lo que llamo yo el backlog del producto. ¿Ok? Si yo ahí tengo, pongan ustedes, tengo 50 especificaciones, en el Sprint Backlog tomo apenas, voy a tomar unas 2 o 3 especificaciones que las voy a hacer en un tiempo de 2 semanas. Mi equipo de desarrolladores, mi Scrum Master y todo lo que tiene el Product Owner tienen que trabajar en que esas 2 semanas, que es un sprint, que es una medida pequeña, yo trabaje en esas especificaciones críticas que me definen ese tiempo de esas 2 semanas. Y entonces se desarrolla la planificación de ese sprint. Sprints son intervalos, son como hitos de tiempo que son muy definidos. En esos sprints se define realmente cuáles son las restricciones que existen, cuáles son los resultados esperados que se requieren, cómo nos apoyamos mutuamente, qué acuerdos se pueden generar como equipo de trabajo, ¿ok? Y entonces, en la medida que vas desarrollando ese sprint, ¿verdad? Hay 2 temas que son muy importantes dentro de esto. Uno, cuando yo termino mis 2 semanas del sprint, ¿cierto? Yo reviso ese sprint con el cliente. Y esto es importante de estos métodos, porque el método, vamos a decir, en este caso de Scrum, da la apertura a que los clientes puedan interactuar contigo. Si el producto no está finalmente realizado, ellos pueden decir, bueno, ¿cómo ves el producto? Entonces, la revisión del sprint es para realmente que el cliente dé su opinión y pueda interactuar y pueda dar feedback sobre cómo vamos con el producto. Es muy importante esta sesión, porque te da apertura al cliente y sobre todo me valida a mí lo que yo inicialmente hice en el Product Backlog, porque ahí están todas las características y especificaciones que el cliente me dio inicialmente. Y es una reunión en 2 semanas que voy a hacer, ¿verdad? Y después que yo salga a esta reunión, voy directamente a hacer la retrospectiva con mi equipo de lo que dijo el cliente, cosas que tenemos que mejorar para las siguientes 2 semanas, ¿verdad? Y voy tomando las actividades siguientes del Product Backlog para mi siguiente planificación del sprint. Bien. Entonces, esta retrospectiva básicamente es un feedback que se da al equipo en cuanto a sus capacidades, en cuanto a cómo va su velocidad, en cuanto a cómo están resolviendo sus restricciones, muchas cosas. Opinión que dio el cliente. Entonces, constantemente, cada 2 semanas, yo tengo sesiones o reuniones que me dan a mí bastante visualización y claridad sobre los hitos y avances que el proyecto tiene. ¿Ok? Puede ser una reunión cada 2 semanas, puede ser una reunión cada semana. Eso lo identifica el mismo equipo de trabajo. Y entonces vamos desarrollando el sprint o los diferentes sprints y entregas valor. Al final entregas algo de valor al cliente. Ya el cliente tiene su valor, pero estas reuniones hicieron que el cliente manejara realmente muy bien esas opiniones, esas historias de usuarios, esas interacciones que hicieron pues que hubieran, que pueden generarse realmente un retorno a la inversión. Ahora, ¿qué indicadores puedo tener yo en estos proyectos que me den a mí luces para asegurar que el proyecto fue exitoso? Primero, el indicador de percepción. Cuando yo tengo estas 2 reuniones, ¿verdad? Yo le pregunto al cliente cómo va el producto, cómo lo percibe, cómo va el avance. Entonces, hay un indicador de percepción. Yo puedo tener cuestionarios, yo puedo tener cosas, pero que me dicen a mí que el cliente está a gusto con lo que estoy mostrando. Aprendizaje. Siempre, por lo general, hay elementos que yo tengo que aprender en el nuevo proyecto. Entonces, en la medida que yo voy dando entregables, el cliente tiene que saber cómo utilizar ese producto. Entonces,
cuál es el nivel de aprendizaje que el cliente está teniendo con el nuevo producto. Eso es muy importante. Entonces yo puedo tener también indicadores de aprendizaje. Tercero, ¿cómo va mi ejecución? Yo puedo medir mi ejecución, ¿cómo? A través de, por ejemplo, cuál es la efectividad de estas reuniones, tanto la revisión del sprint como la retrospectiva del sprint. Yo puedo ver si hay discusiones efectivas, si las reuniones son a tiempo, si todos están asistiendo, si las soluciones se han realmente, vamos a decir, si las soluciones se han resuelto como tal. Entonces, yo puedo tener medidores de ejecución. Y por último, el indicador de impacto está muy relacionado con las especificaciones que el cliente quería, o las más importantes que el cliente quería en función a el tiempo del proyecto, a las características del producto, al costo, si es posible también. Entonces, yo voy pidiendo aquí esos indicadores de impacto. Si estos indicadores de impacto están relacionados con lo que el cliente quería, entonces yo puedo decir muy bien que yo puedo tener una buena relación costo-beneficio de mi proyecto. Entonces, una de las cosas que Agile no determina son este tipo de indicadores y que están asociados a la cadena de impacto de retorno a inversión. Entonces, ahí es importante tener esos elementos visualizados para que la relación costo-beneficio pues sea positiva en el proyecto. Bien, entonces es muy importante tener eso presente para poder de alguna forma tener un proyecto bien claro. Yo he visto muchos proyectos hoy en día que hacen un PAER interesante, que hacen unas interacciones, su ruta crítica, hacen todo muy bien, pero lo que miden básicamente es el presupuesto. Es la medición de presupuesto y el tiempo, pero no miden internamente la ejecución per se del proyecto, que están relacionados con estos indicadores. Oye, me gusta, estoy aprendiendo, estamos haciendo buenas ejecuciones y buenos hábitos y está impactando. Esto es lo que se llama es consistencia. Y por lo general los proyectos tradicionales no miden este tipo de cosas y entonces se enredan y generan costos y retrabajos y elementos de tiempo que son perjudiciales para la rentabilidad del proyecto. Muy bien, entonces, para ir reflexionando un poco más, yo quisiera hacerle a ustedes estas 4 preguntas. Eh, si ustedes tienen algún proyecto en particular, aquí estoy abierto a interactuar con ustedes y ver exactamente si su equipo tiene proyectos que son realmente ágiles, ¿verdad? Según los nuevos requerimientos del servicio, ¿verdad? Exactamente cómo está midiendo usted la inversión de los proyectos, qué indicadores está estableciendo en esos propios proyectos y qué restricciones presentan ustedes con el liderazgo de sus proyectos y qué acciones diferenciadoras puede hacer. Yo quiero abrir la pauta ahorita para interactuar con ustedes, aquellos que, bueno, por un lado quieran aprender más de cómo trabajar Agile con Roy, para que hagan preguntas que quizá de más clarificación o preguntas de profundización. Y si alguno de ustedes está trabajando ciertos proyectos en particular, es el momento como para hacerme algunas preguntas y en función a eso yo con el flujograma que tenemos aquí, pues orientarlos a ustedes en función a ver qué pueden ocurrir. Entonces, para concluir, amigos, una de las cosas importantes en los proyectos es la claridad de sus resultados. Segundo, organizar bien los equipos con sus roles claros en función a esas claridades y establecer acuerdos con los equipos, acuerdos que sean consistentes para poder lograr que en función a esas especificaciones del cliente, en la claridad que se presentó, pues puedan ir desarrollando los productos y hacer estas reuniones importantes entre el cliente y las reuniones internas de ustedes después que se reúnen con el cliente. Es vital que los equipos de trabajo tengan sesiones frecuentes donde puedan ver los avances. Yo llamo esto como sesiones flash, sesiones cortas, sesiones donde ellos puedan ver qué novedades hay entre los equipos, qué cosas o obstáculos aparecieron, es decir, realmente cuál es su apuesta del día y poder interactuar y sincronizar entre ellos para lograr que el día pues sea importante. Acuérdense que cuando tú trabajas proyectos ágiles, por lo general con el enfoque Scrum, es importante tener en cuenta vamos a decir, que tú tienes que entregar hitos en, en cierto tiempo que es definido por el equipo. El equipo mismo define su velocidad, ¿ok? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Así que muy bien, me gustaría ver la posibilidad de que podamos interactuar ahorita. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Porque estos temas son a veces son muy técnicos y me gusta mucho abrir pautas a preguntas por si necesitan ustedes clarificar algunos conceptos o algún tema del flujograma o algunas experiencias que quieran comentar o preguntas que me puedan hacer sobre algunos proyectos en particular. Adelante.
A ver, pueden activar su micrófono o yo estoy aquí atenta por el chat para transmitirle a Luis cualquier consulta, información, asesoría que ustedes requieran. Ok. ¿Alguien tiene una pregunta específica con respecto a un proyecto que quisiera preguntarme? Puede ser un proyecto que lo maneje de manera tradicional y quiera hacerlo bajo el enfoque Agile o ROI. ¿Alguna pregunta en específico? ¿Algún tema en particular que quisieran ustedes aprender? ¿O algún concepto que no entendieron? Porque es importante, antes de seguir avanzando, pues que ustedes hacer una pausa y ver qué han entendido de estos temas, que son temas que a veces son muy técnicos, ¿no? Pero que busco la manera de hacerlo lo más claro posible y las preguntas es las que me dicen a mí qué tan bien, pues, entendieron o qué temas quieren ustedes preguntarme. Adelante. No sé si Carmen, ¿ibas a intervenir? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Carmen, Hola. bienvenida. Gracias una vez más. Una pregunta, cuando en el proceso de restricciones, ¿cómo mejoro cuando tengo un equipo de trabajo improductivo o cuando hay esa cultura de islas? ¿Cómo logro conectar allí para poder llegar a la satisfacción total del producto final? Magnífico. Ok. Te voy a dar dos opciones que son importantes. Primero, aquí hay un enfoque muy individual primero, ¿ok? El enfoque individual es realmente identificar la restricción de los propios miembros del equipo, individualmente de paso, porque ellos pueden tener, fíjate cuáles son las restricciones que pueden tener. Una restricción puede ser la actitud de ellos hacia el proyecto, ¿ok? La actitud es que, bueno, estoy aquí, pero no quiero estar. Entonces, no rinden como tal. Entonces, tú tienes que indagar eso. Segundo, puede ser que la persona, estoy hablando del enfoque individual, pero después hablarte del enfoque de equipo. Segundo, puede ser que la persona no conozca realmente lo que quiere el cliente y no conozca lo que tiene que hacer esa persona para con el cliente. Entonces, hay un tema aquí de procedimientos y procesos, que es importante que averigües, ¿no? Primero la actitud, segundo procedimientos y procesos. Entonces, esto se hace a través de una entrevista abierta con ellos, ya te voy a decir cómo es la entrevista. Tercero, puede haber temas de ejecución. Ejecución quiere decir cómo planifica. De repente tienen la reunión diaria con su equipo y no llevan la información indicada. Si no está ejecutando, no se prepara ni para las reuniones, ni está siendo entregable. Entonces hay un tema de cómo está planificando, cómo estás ejecutando su trabajo, cómo está haciendo los ajustes. Entonces, no es la actitud, no es el procedimiento, es que no sabe cómo ejecutar el proyecto. Entonces hay que ayudarlo. Cuarto, chequea por los sistemas que tiene. No, que yo utilizo un sistema como este o utilizo otro sistema. Entonces, si tienes sistemas de información ahí, identifica si la persona es hábil con el sistema o si el sistema tiene problemas. Cuarto, indaga por conflictos. Conflictos que puede haber en el equipo. Que de repente esta persona dijo algo en el equipo, entonces la tienen aislada o lo tienen aislado. Entonces hay conflictos dentro del equipo que hacen que la persona, si una persona está en conflicto, no comunica. Y si esa persona tiene una información que dar, la información se queda ahí. Entonces puede haber conflictos o interacciones en el equipo que es importante identificar. Otro tema son factores externos. De repente puede ser que la persona esté haciendo un proyecto, pero es que viene otro supervisor o otra persona y le pide otras cosas y esta persona no sabe decir que no, es un factor externo. Por último, hay un factor que tiene que ver mucho con su salud. Ya la persona tiene tantos embates, tantas situaciones a la vez que no rinde, que no duerme, no está consciente, no está concentrada. Entonces, el enfoque individual es hablar con las personas para indagar realmente qué es lo que está pasando con su rendimiento en el proyecto. Para ello es importante que tengas información clara, abrir la reunión con mucha apertura, que tu aporte es ayudar. Tercero, en esa reunión, pues darle noticias también positivas. Oye, quiero ayudarte, es bueno que me gusta que estés en este proyecto y quiero hacerte preguntas realmente para ver cómo te sientes en el proyecto, qué cosas consideras tú que en el proyecto y qué consideras tú que debes mejorar en el proyecto. Entonces, son preguntas muy abiertas y por ahí vas clasificando en función a esas causas que te di y vas preguntando por qué, hasta que tú encuentres en ella la solución o apoyos que tienes que dar. Eso es el enfoque individual. Después te vas a dar cuenta que tienes, oye, tengo 3 personas de mi equipo que tienen problemas de actitud. Haz un inventario de las causas y por qué. Entonces vas a encontrar algunas soluciones y bueno, ahí la idea es ver exactamente cómo generas acuerdos con el equipo para que esas cosas puedan solucionarse. A veces hay acuerdos personales de tu persona con ellos, a veces hay acuerdos entre equipos. ¿Ok?
Eso te puede tardar quizás, si tienes 2 o 3 personas en el equipo, en un día puedes hacerlo. Bien. 2, el tema de las islas. El tema de las islas es un tema donde cada función va por su lado. Cada función no es claramente lo que quiere el cliente, las especificaciones del cliente, sino que va por su interés propio. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Aquí hay una técnica que se llama acuerdos interfuncionales. Acuerdos interfuncionales no es más que hacer una reunión con tu par, y esa reunión con tu par es una reunión abierta, es neutral, es objetiva, donde se busca mirar al cliente como el principal objetivo. Es decir, si nosotros queremos satisfacer al cliente, ¿qué debemos hacer nosotros diferentes, cada uno de nosotros, para satisfacer al cliente? ¿Qué no estamos haciendo hoy en día? Esa es la gran pregunta. ¿Ok? Entonces, ahí vemos, bueno, si eso es así, no mira cada quien su dimensión de isla, sino que la dimensión de isla quedó en un segundo plano y vas hacia una concepción superior. Es el cliente. Entonces, ahí la respuesta tiene que ser apertura. Sabemos que no estamos trabajando, sabemos que no estamos coordinando. ¿Qué tenemos que hacer diferente nosotros dos para lograr que ese cliente pueda tener este resultado? Entonces, vean la relación ideal, escucha bien, la relación ideal, si tú eres la gerencia A y el otro es la gerencia B, ¿cuál es la relación ideal de tu gerencia para con B? ¿Y qué crees tú que debe ser la relación ideal de la gerencia B para con tu gerencia? En planificación, en comunicación, en coordinación, en seguimiento para el cliente. Si es así, entonces encuentra las limitaciones de tu relación A con B y ve qué limitaciones tiene el otro. Bien. Eso es un trabajo de planificación y esa misma persona, tu par, tiene que hacerlo igual. Después que se sienten con apertura, entonces discuten el material y empiezan a buscar, bueno, ¿qué podemos hacer diferente? Con mente en blanco, con apertura, buscando qué podemos hacer diferente en función a lo ideal de las relaciones, pero las limitaciones que tenemos para que esa relación ideal no se esté cumpliendo. Y empiezan a generar acuerdos de corto plazo, cosas factibles, quizás unas que sean más críticas, pero aquí es importante generar creatividad en ideas hacia el cliente en que dos funciones con apertura pueden generar acuerdos, ¿verdad? Pensando fuera de la caja y buscando apoyos en aquellas cosas que no pueden hacer. Y aquí lo importante es la actitud abierta, la objetividad. Esas piezas en 2 semanas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante de esto? Bueno, primero, el equipo se tiene que empoderar. Entonces, yo tengo que hacer apertura al equipo. El equipo tiene que decir, mira, debemos entregar esto en 2 semanas. El equipo te va a decir sí, no, qué obstáculos o restricciones podemos tener. Estamos todos juntos en el equipo, tenemos las capacidades como equipo para hacerlo. Y después que tú respondas todas estas cosas, bueno, tú puedes regresar al cliente y le puedes decir 2 semanas y media o 3 semanas, pero ese es el acuerdo que llegaste, ¿ok? Ese es tu sprint. En 2 semanas y tanto tú vas a entregar ese producto. Ahora bien, ¿qué es lo importante aquí de todo esto? Que el compromiso inicial en cuanto a los acuerdos del equipo y los acuerdos con las especificaciones del cliente son 2 factores claves, ¿ok? Porque tú tienes que lograr es decir, tú tienes que lograr una veracidad en ese empoderamiento del equipo de que sí lo podemos hacer en esa fase inicial y identificar claramente esas restricciones iniciales y tener planes para esas restricciones, ¿ok? Porque pueden aparecer. Entonces, un acuerdo importante es revisarse día a día, antes de esas 2 semanas, cómo vamos. Entonces, cada quien tiene que esperar, pero puede haber una restricción que de repente el jefe de uno de los desarrolladores entre, mira que tienes que hacerme este informe. Es una restricción. Si a la persona parece, tiene que hacerlo, no vas a lograr eso a tiempo. Entonces, tú tienes que trabajar muy bien con tus pares, con tu cliente, con tu equipo, para que ellos tengan fluidez y salga menos ese punto. Yo por lo general lo que hago en estos proyectos es darle cierto espacio vamos a decir, de tiempo, de flexibilidad. Si yo digo, por ejemplo, mira, te entrego el proyecto, mi primerito te lo entrego en 3 semanas, es porque yo a las 2 semanas y algo lo tengo listo. Entonces doy ese tiempo muerto ahí, por la experiencia que tengo, por esas restricciones que pueden ocurrir. ¿Ok? Entonces, no seas tan forzado. Es muy claro que los acuerdos que tienes que hacer con tu equipo y con el cliente inicialmente, y empieza esa rueda, ¿no? Empieza la rueda.
y haz que el equipo para el siguiente sprint, ponle tú que hiciste las 2 primeras piezas de rompecabezas, ahora va a hacer las otras 3. El equipo mismo decía, bueno, si hicimos estas 2 en este tiempo, que el equipo tenga esa flexibilidad de lograr su propia velocidad y que puedan determinar si lo vamos a hacer con este tiempo, ¿ok? Es importante ese empoderamiento. Espero que te haya aclarado. Sí, gracias. Buenas tardes. Muy bien. Ok, otra pregunta con respecto al tema de Agile con Roy. Ojo, es muy importante que midas las efectividades de las reuniones, que midas qué tanto le está gustando el cliente el proyecto, todos estos temas de ROI, que es la cadena de impacto, me gustó, aprendí, ejecuté, impacté, siempre tengas indicadores para medir en cada hito. No es que esperes al final y después no salen las cosas y empiezas a hablar mal de la gente o lo que sea, no. Mide, es como una carrera de atletismo, tienes que medir cada segundo. Bien, adelante. ¿Alguien más? Bueno, sí, bueno, fueron 3 preguntas bien interesantes. ¿Alguien Aquí más hay tiene alguna pregunta? alguien, ajá, Félix, no, excelente. Ok. Por aquí no hay más nada, Luis. No hay más nada entonces. No. Bueno, muy bien. Yo creo que fueron 3 preguntas muy interesantes que resumen muy bien lo que es la temática. Yo creo que, Emilce, este es un tema para profundizar más. Es un tema interesante porque realmente, pues, nosotros hoy en día como líderes, pues nos vivimos de proyectos. Y yo soy una persona que he vivido el enfoque tradicional como he tenido que aprender de estas nuevas metodologías, ¿no? Y que, ojo, están escritas, pero vivirlas es lo que realmente es lo más interesante, pues, porque hacen que los proyectos sean los ágiles. Lo que les recomiendo a muchos, no inicien un proyecto hasta que no visualicen las posibles restricciones que puedan tener a futuro y trabajen sobre ellas, ¿ok? Y generen acuerdos con el equipo y clarifiquen muy bien lo que el cliente quiere en ese rompecabezas y vean cómo pueden ser los entregables de cada pieza del rompecabezas. Bien, eso es muy, pero muy importante. Y ojo, puede ser un proyecto familiar, puede ser un proyecto personal, pero son principios básicos de la vida que están unidos en estos enfoques que ayudan muchas veces a hacer los proyectos a tiempo, con la calidad requerida, con el presupuesto que se tiene y con la satisfacción del cliente que se requiere. ¿Ok? Excelente. Muy bien. Bueno, si no hay más otra pregunta, Milce, yo creo que, bueno, por mi Bueno, parte, me siento muchísimas satisfecho gracias. con lo que expuse y con las preguntas que me hicieron. Gracias, Luis. Excelente. Tú siempre con información tan veraz y tan interesante e importante en este momento que aplicar. Así que muchísimas gracias. Estén atentos a todas nuestras actividades. Eh, Próximamente vamos a tener el taller la semana que viene sobre las trampas del liderazgo y las posibles soluciones. Vamos a tener unas sesiones con Luis Manuel Ramírez, sesiones de 2 horas, son 4 sesiones, 2 la semana que viene y 2 para la siguiente. Son martes y miércoles las sesiones. Entonces, bueno, ahí les invitamos también a ver en nuestra página web o solicitarla a través de nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico, la información y así se las hacemos llegar. Y a mí este tema es importante, sobre todo yo lo recomiendo a líderes que tienen a sus equipos de trabajo, porque pueden trabajar con un proyecto específico y trabajan el método con el proyecto en cuestión. Entonces van haciendo ajustes. Entonces yo propongo esto también, esta charla, para que aquellos que quieran hacerlo con sus equipos de trabajo para mejorar su velocidad y su calidad de los proyectos, pues eh, es muy interesante también trabajarlo, ¿ok? Así que es una propuesta interesante que ABGH puede hacer también Sí, claro pues, que a sí. sus afiliados y a las personas que asisten. Además, el hecho de entrelazar el ROI con el tema de la tendencia que es el agilismo, de verdad que eso me parece genial, Así es. muy adecuado a este momento. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias por su participación, gracias Luis por tu aporte y por apoyarnos siempre a traer estas herramientas e información. Así que bueno, que tengan una feliz tarde y muchísimas gracias por Hasta por luego. estar Chao. presente.